Muy buenas tardes, estimado público que se encuentra conectado de las diferentes regiones del Perú. A nombre del director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, César Correa Zúñiga, extiendo un cálido saludo a todos ustedes. Hoy, miércoles 15 de abril, presentamos la 10ª conferencia del año, correspondiente al programa Miércoles de Gestión Pública, espacio donde se abordan temas vinculados a la gestión pública, el derecho administrativo, el control gubernamental y la mejora de la administración estatal. El tema que trataremos esta tarde lleva como título Gobierno digital y función administrativa, hacia un Estado más eficiente y transparente. Esta conferencia abordará el impacto del gobierno digital en la función administrativa, analizando cómo el uso de tecnologías de la información y la digitalización de servicios públicos contribuyen a mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad de la gestión estatal. Se examinarán los principales retos jurídicos y operativos que implica esta transformación, así como la necesidad de garantizar la protección de datos, la interoperabilidad y el respeto de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Ana María Granda Becerra, quien gentilmente aceptó nuestra invitación. Muchas gracias por ello, estimada doctora. Buenas Daré tardes, encantada de estar con ustedes en estos momentos. Gracias, doctora. Daré lectura entonces en estos instantes a un extracto de la reseña biográfica de nuestra expositora invitada, antes de que inicie con su exposición. Ana María Granda Becerra es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho de la Empresa, con especialización en Gestión y Finanzas Públicas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público, habiendo desempeñado altos cargos en entidades como Opsitel, Ocitran, Indecopi, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Justicia. Actualmente es docente de posgrado en Derecho Administrativo e investigadora en transformación digital en entidades públicas. Estimado público, en relación a la certificación, les recordamos que deben permanecer conectados los 81 minutos que se solicitan para poder acceder al respectivo certificado. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la presentación de nuestra expositora, que tendrá una duración aproximada de 1 hora con 10 minutos, se abrirá un espacio para resolver a sus consultas, las mismas que pueden realizarlas a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, y antes de iniciar, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes y asimismo a nuestra distinguida expositora por su contribución académica. Doctora Granda, muy buenas tardes, bienvenida a los miércoles de gestión pública. Cuenta desde este momento con el tiempo ya indicado para que pueda iniciar con su presentación. Bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles al Ministerio de Justicia con su centro de estudios por esta invitación y por darme la oportunidad de poder exponer la información, la investigación que está haciendo la compilación y sistematización del marco jurídico legal aplicable al gobierno digital, específicamente en lo que tiene que ver con la función administrativa del Estado. Bueno, el tiempo corre, así que voy a compartir con ustedes la presentación que les he traído, que espero que sea de su agrado. Listo, ¿se ve? ¿Me confirman que se vea? Sí, doctora, adelante. Listo. Entonces, vamos a él. El tema de hoy es gobierno digital, función administrativa. Y lo que yo quería comentarles es los tres aspectos más importantes que lo que vamos a ver esta noche, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es transformación digital y qué es gobierno digital. ¿Qué implican cada uno de estos conceptos? Cuando hablamos de transformación digital, ¿es lo mismo que gobierno digital? Vamos a hablar sobre el marco legal constitucional y legal vigente y las modificaciones que han habido que tienen que ver con las normas que regulan hoy por hoy lo que tiene que ver con la transformación digital del país, del Estado peruano, el gobierno digital y la función administrativa, y también vamos a abordar puntualmente algunos aspectos sobre los procedimientos administrativos digitales. Y vamos a hablar un poco sobre el procedimiento administrativo digital. Como era de esperarse, el año pasado se aprobó el reglamento de la ley de inteligencia artificial, una ley que se aprobó un tiempo atrás, hace muy poquito, y que regula por primera vez en nuestro país lo que tiene que ver con el uso de esta tecnología emergente
no solamente en la implementación de lo que son las funciones administrativas del Estado, sino también en las actividades que desarrolla el sector público y el sector privado. Entonces, el tiempo es corto, pero al final vamos a hacer una reseña muy chiquita de lo más importante que dice esta ley, este reglamento, que es lo que tiene que ver con los principios que hoy existen y están vigentes en el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la función pública y también en el sector privado. Entonces, eso es la agenda de esta tarde, esto es la agenda de la próxima hora, esto es lo que tengo yo con mucho cariño y para todos ustedes espero, lo que más deseo de esta conferencia es que les sea útil a cada uno de ustedes. Bueno, en primer lugar, yo quería empezar diciendo cuál era la situación del país antes y después de la pandemia en materia de transformación digital. Antes de la pandemia, tanto el sector público como el sector privado, a través de iniciativas aisladas, venían implementando lo que son las tecnologías emergentes, las herramientas y aplicativos digitales en su día a día. Habían sectores que habían desarrollado mucho el uso de estas tecnologías, como el sector financiero y la banca, y entidades públicas. El comercio electrónico estaba por ahí empezando, ¿no? Y en el sector público habían entidades que sí estaban implementando esto con mucha decisión, como Ciptel, que implementó el documento cero, el papel, el uso cero del papel ya por el año 2016, u otras entidades como Indecopi, SUNAR, RENIEC, que venían implementando esto con mucha decisión, SUCAMEC también. Pero digamos que eran esfuerzos aislados que dependían de cada entidad, de las necesidades que cada entidad y las oportunidades que vieran en esto, y también de los líderes de turno, por qué no decirlo de las entidades. Sin embargo, y habían entidades que habían en el sector público y también sectores en el sector privado que habían desarrollado mucho, pero otros que no. Otros que estaban a la saga, otros que seguían totalmente inmersos en el mundo físico, hasta que apareció la pandemia. Y un buen día todos nos quedamos metidos en la casa, sin poder salir, sin poder ir a trabajar, sin poder prestar servicios al ciudadano directamente, de forma física. Y de un día para otro, de pronto, lo primero que se implementó fue las mesas de partes virtuales. Entonces, en ese momento, todas las entidades, sector público y sector privado, se dieron cuenta que si querían prestar servicios al ciudadano, continuar con su rol de prestación de servicios al ciudadano, si querían seguir participando, realizando actividades económicas, actividades sociales, en el ámbito que fuera su finalidad público-privada, tenían que subirse definitivamente a estos aplicativos y utilizarlos para poder compensar la falta, la prohibición de, o compensar el contacto físico, utilizando y metiéndose de lleno en el mundo virtual. Y entonces es ahí que empiezan a aparecer los servicios de todo tipo, es ahí que despega de una forma, con un salto enorme, en verdad, lo que es, por ejemplo, el comercio electrónico y el comercio digital, las billeteras digitales, el comercio digital, los servicios educativos digitales y la masificación a gran escala de lo que es la prestación de servicios públicos a todo nivel. Algunas entidades empezaron con correos electrónicos como mesa de partes, no tenían mesa de partes virtual, no tenían los aplicativos, implementaron correos electrónicos y otras sí estaban más adelantaditas y así poquito a poquito despegó el año 2020 y a partir de ahí, antes ya habían habido modificaciones legales, lo vamos a ver ahora, pero ese fue el momento del despliegue hasta lo que hoy conocemos, en lo cual ya tenemos hasta una ley que nos permite utilizar esta tecnología emergente como es la inteligencia artificial, incluso en la provisión de servicios administrativos a los ciudadanos. Lo vamos a ver en esta exposición. Entonces, por ejemplo, ahí les tengo un par de noticias ya de hace algún tiempo, el año 2023, que en el cual el MTC tenía que seguir entregando licencias de conducir a transportistas, a servicios públicos, a conductores, a taxistas, ¿no? Y entonces implementaron de forma ya masiva lo que es la tramitación de la licencia de conducir virtual, completamente virtual, salvo el examen médico. Y entonces ya para el año 2023 el MTC había entregado 68.000 licencias de conducir electrónicas que habían gestionado durante la pandemia, con un costo de 6.80. En ese momento costaba 6.80, en tanto que la versión física, el plástico, costaba el doble. Ni qué decir de las horas hombres invertidas cuando uno hace estos trámites en físico, que cuando uno paga la tasa por el Págalo PE, da el examen de reglas por canal virtual
y bueno, en el caso de las renovaciones únicamente asiste físicamente al examen médico, ¿no? Y si uno tomaba la decisión de recibir y pedir la licencia de conducir virtual, esa que nos mandan por correo, y nosotros la tenemos en nuestro teléfono celular, es decir, no plástico, sino el documento virtual, pues ni siquiera teníamos que ir a recoger el plástico, ¿no? Y así hubieron una serie de servicios que se empezaron a brindar, que se masificaron, servicios que los propios ciudadanos empezaron a pedir con mayor decisión, como el DNI electrónico. El DNI electrónico, hoy ya no estamos emitiendo DNI azules de plástico, sino los DNIs electrónicos, aquellos que tienen un mayor índice de seguridad en la identidad de las personas, aquel documento que nos permite entrar en el mundo virtual e identificarnos, que nos da una identidad virtual mediante mecanismos de seguridad que nos permite interactuar a través de aplicativos digitales e incluso firmar con una firma que valida aquellos documentos que nosotros firmemos con tanto valor como los documentos físicos y con posibilidades de que estos documentos sean falsificados menores, muchísimo, con riesgos de falsificación muchísimo menores que, o duplicación o esta clase de eventos, que los documentos físicos y con posibilidades de almacenamiento de los documentos físicos mucho más baratas y a mucho mayor escala. Y estos simplemente son dos procedimientos digitales. Existen muchos otros procedimientos digitales más que las entidades públicas y también el sector privado vienen implementando. ¿Quién no tiene Yape? ¿Quién no tiene Plink hoy en el teléfono? ¿Quién no ha hecho compras electrónicas? En el año 2019 mucha gente no lo había hecho. Ahora todos lo hemos hecho. ¿Quiénes nos siguen cursos educativos en el ámbito virtual? Esta charla llega gracias a ustedes a los aplicativos virtuales que tenemos y estamos acá 500, más de 500 personas reunidas. Esas son las ventajas, ese es el mundo digital que hoy por hoy estamos viviendo y que cada vez involucra más aspectos de nuestras vidas. Y entonces, esta charla lo que busca es que ustedes se familiaricen en estos términos que ya son parte, y si no lo son, lo van a hacer, de su vida cotidiana. Estas ideas, estos conceptos que ustedes tienen que tener como conceptos interiorizados que ustedes dominen para moverse en este mundo virtual con fluidez, con soltura, sea que pertenezcan al sector público, al sector privado o lo que sea que hagan. Entonces les pregunto, ¿cuál es la diferencia conceptual entre transformación digital y gobierno digital? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Por qué a veces hablamos de transformación digital y por qué otras veces hablamos de gobierno digital? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es transformación digital? Transformación digital es un proceso. Es un proceso que lo que busca es lograr y promover e incorporar el uso intensivo de las tecnologías digitales y del procesamiento y análisis de datos y producción de datos, datos que integran el conocimiento, eh, en las actividades de tanto del sector público como del sector privado, de la sociedad civil y de los ciudadanos. Uso intensivo de tecnologías digitales en la vida de todos, del empresario y del sector público, de la entidad a la cual nos estemos refiriendo, de la sociedad civil, de la academia, de cada uno de ustedes como ciudadanos de a pie. Uso intensivo de tecnologías digitales en nuestras vidas. ¿Y todo ello por qué? ¿Porque es una moda? No. No, este proceso lo que busca es generar valor público para las entidades públicas y para la sociedad y generar valor económico y social en la vida y en las actividades empresariales y sociales de las personas. Es decir, mejorar nuestra vida, abaratar nuestros costos en lo que hacemos, brindarnos mayores posibilidades de educación, de cultura, de ocio, de actividades empresariales, de emprendimientos, de trabajo, de educación, de contacto con nuestros seres queridos. Todo ello a través del uso intensivo de tecnologías digitales, tanto en nuestras actividades económicas, sociales, como también para la generación de conocimiento. A través de las tecnologías digitales podemos acceder a conocimiento que de otra forma nos costaría muchísimas más horas hombres. No solamente acceder a ese conocimiento, sino a través del Internet, por ejemplo, sino sistematizar ese conocimiento y generar nuevo conocimiento a través de el análisis de datos de esos conocimientos a los que vamos accediendo, que sistematizamos en bases de datos que se pueden compartir, a partir de los cuales podemos hacer diagnósticos en el sector público y en el sector privado, que van a generar, en el caso del sector privado, alternativas empresariales, posibilidades en ubicación de nuevos mercados, de nuevas estrategias empresariales, y en el caso del sector público, diagnósticos que nos van a llevar a encontrar aquellas decisiones que debemos incorporar en políticas públicas, sea el sector en el cual nos estemos desenvolviendo.
base de datos, conocimientos que conforman políticas públicas que nos ayudan a su implementación, a su evaluación y a la modificación de las mismas, objetivos, indicadores, metas que tenemos que desarrollar en cada entidad pública como en el marco de sus competencias, con la finalidad de generar valor público. ¿Y qué es generar valor público? Finalmente es mejorar la vida de los ciudadanos y de la sociedad en general. Y todos estos mecanismos, estos procesos de incorporar tecnologías digitales en la vida, en nuestras actividades diarias, para mejorar el bienestar de las personas, se realiza en base a la colaboración, sector público y sector privado, y la articulación entre actores públicos, privados, sociedad civil y ciudadanos en un entorno digital para lograr este objetivo que es la transformación digital. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, dos palabras claves: proceso para lograr el uso intensivo de las tecnologías digitales. Esto no es una moda, esto no es un fin en sí mismo, es para mejorar las vidas de los ciudadanos, un medio para lograr bienestar en la vida de las personas, un proceso. Transformación digital y además la otra palabra clave es que acá no estamos hablando solamente del sector público. Estos procesos de transformación digital involucran a la sociedad, al sector privado, al sector público, a la sociedad civil, al ciudadano de a pie, a la academia, es decir, a todos. Entonces, transformación digital, proceso, uso intensivo de tecnologías digitales que involucra sector público y sector privado, a todos, todos transformamos nuestras vidas incorporando tecnologías digitales para mejorarlas y en un esquema de colaboración y articulación. Ah, ya. Entonces, esta transformación digital, este concepto, este proceso de transformación digital, esto que es un sistema nacional ya en el país, ahora vamos a hablar de qué significa ello, em, tiene varios componentes. Uno de esos componentes es el gobierno digital, es decir, partes que tienen que integrarse para lograr la transformación digital de la vida de los ciudadanos. Entonces, para ello tenemos varios elementos: gobierno digital, economía digital, conectividad, educación, seguridad digital, ciudadanía e inclusión digital. Lo que también quería comentarles es que a partir en enero del 2020 se aprueba el decreto de urgencia 06-2020, 2 meses antes de que aparezca la pandemia. Y en ese decreto de urgencia se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, con el concepto de transformación digital que ya hemos abordado, y además se crea como un sistema nacional dentro de los sistemas que integran el Estado peruano. Recordemos lo que dice la LOPE. La LOPE habla de que son sistemas aquel conjunto de principios, normas o procedimientos o técnicas mediante las cuales se organizan actividades que realiza la administración pública en forma transversal. Entonces, tenemos sistemas administrativos, sistemas funcionales. Sistemas administrativos son aquellas actividades que realizan todas las entidades públicas y que por lo mismo que todas las realizan, tienen que estar articuladas y regirse por las mismas normas. Estoy hablando de organización del presupuesto, tesorería, contabilidad, control, actividades de control, cada una con su ente rector. La Dirección General de Presupuesto del MEF, ente rector en temas presupuestarios, igual en Tesorería, Contraloría con la Contraloría General de la República, sistemas administrativos de recursos humanos con Servir como ente rector. Y así también tenemos sistemas funcionales, reconocidos como tales por la LOPE, sistemas que tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de políticas públicas transversales a más de una entidad o a todas las entidades públicas. Políticas públicas que son cumplidas por todas las entidades. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con defensa civil, en los cuales los actores no solamente son el sector público, sino también el sector privado. Eso es un sistema funcional que tiene que ver con políticas, sistemas administrativos que tienen que ver con procedimientos administrativos que desarrollan las entidades. Entonces, en el año 2020 se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital como un sistema funcional, con un ente rector que es la Secretaría de Gobierno Digital, que es la que va a implementar los principios, normas y procedimientos y técnicas para lograr que tanto el sector público como el sector privado logren ese objetivo de transformación digital de sus actividades con la mejora, la innovación y el desarrollo que ello trae. ¿Sí? Entonces tenemos a la SECDI como al Sistema Funcional de Transformación Digital que nos incorpora a todos, sector público y sector privado, con el ente rector que es la SECDI a la cabeza, con un marco legal que vamos a ver ahora y con procedimientos y directivas a cargo de la SECDI, que es la que se encarga de empujar el carro que nos lleva a todos, sector público y sector privado, hacia la transformación digital de nuestras actividades. Y dentro de esto ya hemos hablado bastante de transformación digital. ¿Qué cosa es gobierno digital? Gobierno digital es un componente de este proceso de transformación digital, un componente que ahora sí abarca exclusivamente a la administración pública. Entonces, cuando hablamos de gobierno digital, hablamos de gobierno, de entidades públicas. Ahora sí, dejamos al sector privado a un ladito, ¿no? Y nos referimos
a lo que es la administración pública. Y dentro de lo que es la implementación del gobierno digital, tenemos un decreto legislativo que se aprobó en el año 2018, perdón, que es el decreto legislativo 1412, y que es la piedra angular a partir del cual se establecen los principios, las políticas, las normas y los procedimientos que va a utilizar la administración pública para desarrollar los componentes que integran el gobierno digital. ¿Qué componentes son estos? Son identidad digital, DNI, cómo nos movemos, cómo nos metemos, cómo interactuamos, cómo nos identificamos en el mundo virtual. Servicios digitales, procedimientos administrativos, servicios administrativos que las entidades brindan en soporte digital. Datos, procesamiento, acceso a datos, manejo de datos, procesamiento de datos, generación de nuevos datos. Y aquí entra la IA, ¿no? Como un asistente que nos ayuda a mejorar la producción, análisis de datos con ética y responsabilidad. Y transparencia. Interoperabilidad, como un componente mediante el cual lo que se busca es que las bases de datos que maneja cada entidad, de datos de los ciudadanos, de gestión de políticas, de diagnósticos que han logrado desarrollar a partir de sus actividades, las actividades que les son propias, bases de datos, por ejemplo, de ciudadanos, sean intercambiadas entre las diferentes entidades que integran el Estado, para así no tener que pedir al ciudadano información que las propias entidades tienen y para reducir el acceso al conocimiento de las entidades, pidiéndole a las entidades competentes aquellas bases de datos que ellos manejan y datos de los ciudadanos, con lo cual reducimos costos en los procedimientos administrativos y los aceleramos. Y ya no le tenemos que pedir a la persona que presente la copia simple de su DNI, solamente le pedimos un número y validamos si esa persona es quien dice ser, haciendo un hit, una conexión con RENIEC, por ejemplo, ¿ya? Y entonces ya no le pedimos certificados de antecedentes penales policiales, sino que vamos a las entidades que manejan esa información para preguntarles si la persona, el ciudadano con el cual estamos interactuando, tienen esos datos. Y ya no tenemos que pedirle al ciudadano que vaya, que gaste, que saque el certificado y que nos lo entregue. Imagínense cuánto ahorro potencial se logra con esto. Otros componentes de gobierno digital son todo lo que tiene que ver con seguridad digital, preventiva y luego protocolos para actuar después de que haya habido situaciones de riesgo o de ataques digitales, y lo que es arquitectura digital, que no es otra cosa de cómo desarrollamos infraestructura y conectividad de los servicios, por donde corren los aplicativos y herramientas digitales que nos van a ayudar en nuestra vida. Entonces, gobierno digital es todo aquello, principios, políticas, normas que atañe a la transformación digital. ¿De quién? De la administración pública. En tanto que transformación digital es un proceso que va a involucrar tanto al sector público como al sector privado. ¿Cuál es la finalidad del gobierno digital? ¿Cuál es la finalidad de incorporar las tecnologías digitales en la gestión de la función administrativa, en la prestación de servicios directamente al ciudadano? Eso es la función administrativa, ¿ya? Prestación de servicios directamente al ciudadano. Las entidades que prestan servicios directamente al ciudadano, esas son las que realizan función administrativa. Entonces, cuando hablamos de gobierno digital, lo que queremos es que a través del uso de tecnologías digitales se mejore la atención a los ciudadanos, al ciudadano de a pie, porque el ciudadano es el centro de la gestión pública. ¿Ya? ¿Para qué hacemos gestión pública? Para mejorar la vida de las personas. No para que el Estado tenga poder sobre los ciudadanos, etcétera. No, es para generar valor público al ciudadano, para hacer que su vida sea mejor, para lograr un estado de bienestar de cada uno de los peruanos que integran este Estado. ¿Ya? Entonces, finalidad del gobierno digital, mejorar la atención de la administración pública dirigida a los ciudadanos, mejorar la prestación de servicios digitales a la ciudadanía y también un segundo aspecto, un segundo objetivo, es conseguir eficiencias al interior de la administración pública. Es conseguir que sus procesos de organización y de funcionamiento interno mejoren, sean más rápidos, sean más seguros, eh, a través del uso de tecnologías digitales. Entonces, mejorar la digitalización de procesos de gestión interna de las entidades, mejorar los servicios dirigidos hacia afuera. ¿Hacia quiénes? Hacia los ciudadanos. Ahora sí, el tiempo corre y yo quiero entregarles esto que tienen ustedes. Si quieren, le pueden tomar una foto. Respeten mis derechos de autor, por favor. Es una compilación del marco constitucional y legal que regula la transformación digital de nuestro país. Voy a comenzar rápidamente hablando sobre la constitución política. El año pasado, el anteaño pasado, ya se me ha ido un poquito el año de la cabeza, pero ha sido hace muy poquito, se modificó la constitución mediante la ley constitucional 31878. Entonces, en esta modificación constitucional se incorporan dos disposiciones. La primera de ellas, y ambos en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas. Ojo, ¿ya? Entonces,
En el artículo que tiene que ver con el derecho a la libertad de información, opinión y expresión del pensamiento del ciudadano, allí se incorpora el uso de las tecnologías digitales de las comunicaciones en el país como una obligación de promoción que tiene el Estado peruano. Entonces, como un medio para garantizar y promover el acceso a la libertad de información, el acceso a la libertad de opinión y de expresión de los ciudadanos, ¿no? Es que se establece en este artículo segundo, numeral cuarto, que el Estado promueve el uso de las TICs en el país, tecnologías de las comunicaciones. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo la Constitución? Que las tecnologías de las comunicaciones sirven para promover, para garantizar la libertad de información, opinión y expresamiento. Y en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, de la información que accedemos y que expresamos, hacemos, hacemos uso de las tecnologías de las comunicaciones en forma libre, libre para acceder a información, libre para opinar, libre para expresar nuestras ideas, ¿ya? En base a las tecnologías. Y además, ojo, ahí se establece que el Estado promueve el uso de las TICs. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una obligación del Estado de garantizar que toda la población tenga acceso a las tecnologías de las comunicaciones. Y eso, en 5 palabras, significa muchísimo. Significa la obligación del Estado de invertir en garantizar la conectividad y el acceso al Internet, por ejemplo, a la telefonía móvil en todo el país y en todos los lugares del país, hasta literalmente en los lugares más alejados donde más difícil es llevar la infraestructura necesaria para la conectividad, para que el Internet funcione. Y en segundo lugar, no solamente conectividad, sino garantizar que los contenidos, aplicativos, herramientas puedan llegar hasta esos lugares. No solamente Internet, Internet de calidad, ya como una manera de garantizar la libertad de información, opinión y pensamiento. Además, en el artículo 14, que es el subtítulo de la Constitución concerniente a educación para la vida y el trabajo, se establece que el Estado, como parte de este artículo, el Estado garantiza el acceso a Internet libre. Ojo, no solamente dice Internet libre, a través de la inversión pública y privada con énfasis en zonas rurales. Entonces aquí nuevamente se repite el derecho de las personas al acceso a un Internet, pero no un Internet censurado, a un Internet libre, dice la Constitución, lo cual conjuga con la incorporación de las TICs como parte del derecho a la libertad de información, expresión y difusión del pensamiento, ¿verdad? Entonces, garantice el acceso al Internet libre y ojo, acá hay un compromiso de una obligación, mejor dicho, de inversión, de promover la inversión pública y de promover también la inversión privada con énfasis incluso en las zonas rurales que son las que las tienen más difícil a la hora de acceder a servicios de comunicaciones de calidad. ¿Ya? Entonces, eso está en la Constitución. Hay un reconocimiento al Internet libre como un servicio público al cual básico para la vida y el desarrollo de las personas. Y miren, está en el título de Educación para la vida y el trabajo. Entonces, ahí se está reconociendo el Internet como un medio para lograr que las personas accedan y puedan ejercer su derecho a la educación y para que accedan a mercados de trabajo. ¿Sí? Entonces, todo eso ha sido incorporado en 2 líneas en la Constitución. Entonces tenemos derecho al Internet, Internet como servicio público, Internet como servicio básico de la población, tecnologías de las comunicaciones como acceso a la libertad de información, opinión y el pensamiento, y además un Internet libre, es decir, sin censuras. Todo eso tenemos en la Constitución, con lo cual hay un rol muy fuerte que se le ha dado al Estado de desarrollar la infraestructura y la conectividad en todo el país. Y no solamente eso, sino incluso también promover contenidos destinados a la educación y a la promoción del trabajo en las personas. Eso es Constitución. ¿Qué más tenemos? Tenemos 4 leyes, las tienen ustedes en pantalla. Todas estas leyes están reglamentadas. La Ley del Sistema Nacional de Transformación Digital, Decreto de Urgencia 06-2020, ya les hablé de ella, es la que crea el concepto de transformación digital en el Perú lo legaliza, digamos, este concepto, la que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, ya saben qué es, con la SECRI a la cabeza, que involucra al sector público, al sector privado y con el reglamento que es el Decreto Supremo 157-2021 PCM, que ven ustedes en pantalla. Además, tenemos la Ley Marco de Confianza Digital, Decreto de Urgencia 07-2020, aprobada en enero del 2020 con su reglamento recientemente aprobado, ven el número en pantalla, el cual contiene todas las normas básicas para garantizar la confianza y la seguridad en entornos digitales, prevención y protocolos de actuación, mecanismos de seguridad que hay que implementar en el uso de tecnologías digitales para proteger pues, la identidad de las personas, datos personales, la seguridad de las operaciones digitales, etcétera. Y esta ley es aplicable tanto al sector público como al sector privado. Tenemos la ley de gobierno digital, esta sí para sector público, con su reglamento que ya ha
sufrido tres modificaciones que son las que ustedes tienen en pantalla, ¿ya? Esta ley de gobierno digital tiene un reglamento, ¿no? Que es el Decreto Supremo 029/2021, que reglamenta, para la redundancia, la ley de gobierno digital. Pero ojo, y aquí oído a la música. Este reglamento de la ley de gobierno digital, además, es el reglamento de la LEPAG, de la ley de procedimiento administrativo en materia de procedimientos digitales. Sí, señores, este reglamento habla de lo que es el expediente administrativo digital, los procedimientos digitales, las notificaciones digitales por casilla, por correo, el cómputo, incluso el cómputo tiene normativa sobre el cómputo de plazo de procedimientos digitales, mesa de partes, me olvidaba, mesa de partes digitales de las entidades públicas y casilla única digital. Todo esto está en el reglamento de la ley de gobierno digital. Entonces, es un reglamento que desarrolla la LEPAG y establece lineamientos para lo que es la digitalización de los procedimientos y servicios administrativos. Y además también tenemos esta reciente ley, la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo económico y social del país, que es la ley número 3181/4. Tiene poquitos artículos, ¿ya? Lo que más nos interesa es lo que vamos a ver al final, que son los principios para el uso de la inteligencia artificial en el país. Esta ley ha sido reglamentada. Se reglamentó en septiembre del año pasado, el 9 de septiembre del año pasado, que es el Decreto Supremo 115/2025 PCE. Quienes están interesados en estos temas, tomen la foto de la diapositiva. Estas son las normas que lo mínimo que ustedes tienen que conocer en materia de transformación digital. Cuando hablamos ahora sí de gobierno digital y función administrativa, hay un marco legal específico para lo que es gobierno digital. Parte ya lo hemos dicho. Entonces, yo aquí me quiero referir en lo que tiene que ver con procedimientos electrónicos. La LEPAG le llama procedimientos electrónicos, ¿ya? Las normas subsiguientes y la ley de gobierno digital y el reglamento de la ley de gobierno digital hablan de procedimientos digitales. Para el caso, entendámoslo como sinónimos y refirámonos a los procedimientos digitales. Entonces, la LEPAG tenía artículos ya antes de la pandemia, pero a raíz de de la obligación de quedarse en casa y de que de pronto todos los servicios al ciudadano se empezaron a hacer desde la casa a través de trabajo remoto, es que hubieron tres grandes modificaciones a la LEPAG, que son las que ustedes ven en pantalla. La ley 31170, que establece la mesa de partes digitales obligatorias para todas las entidades, que modifica las normativas vinculadas a las notificaciones electrónicas, a la validez de la firma digital y refuerza la validez de los documentos electrónicos. La ley 31465 establece los horarios de recepción de documentos de la mesa de partes digitales que habían sido creadas en forma obligatoria por la ley anterior, ¿ya? Y en esta ley, la 31465, nos dicen que las mesas de partes digitales reciben documentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya no que horas útiles, no. Acá nos dicen que podemos mandar documentos cuando nosotros queramos y ya no hay obligación de presentar la copia física, con lo cual se modifica la LEPAG en esta parte. Antes, cuando utilizábamos mecanismos digitales, pues podíamos mandarlo por correo electrónico, pero teníamos la obligación de ingresar físicamente el documento por la mesa de partes física. Esto se cambia con la ley 31465, debido a las necesidades de ese momento, ¿no? Y estas normas son normas que han quedado. Y la ley 31736, que establece que la notificación vía casilla electrónica, que antes era voluntaria para el ciudadano que lo acepte, el uso de casillas electrónicas se convierte en obligatoria para todos los ciudadanos, pero esta obligatoriedad de la casilla electrónica es progresiva, ¿ya? Y establece la notificación en horas hábiles y el cómputo, y que establece que precisa que el cómputo de los plazos de plazos administrativos se realiza al día siguiente en que conste haber sido, en que haya acuso, recibo o constancia de haber recibido la notificación en la casilla. Todo esto se precisa en estas leyes. Ya tenemos como parte de lo que es gobierno digital y función administrativa la ley de firmas y certificados digitales. Esta sí es una de las primeras leyes en el mundo digital, que es la ley 27269 y su reglamento, en el cual se crea la identidad digital a través del DNI electrónico, las firmas digitales, los certificados de identificación de las personas que sacamos, los que tienen DNI electrónico y en la RENIEC han sacado sus certificados digitales, han creado su clave privada, etcétera. Todo esto tiene como soporte la ley de firmas y certificados digitales con su reglamento. La otra norma básica que tenemos en materia de función administrativa es el reglamento de la ley de gobierno digital. Los invito a que lo revisen cuando ustedes puedan. Esta es una norma básica que rige la actuación de todas las entidades públicas, que habla incluso de la identidad de los ciudadanos a través del DN electrónico, compatibiliza y
complementa la ley de firmas y certificados digitales. Establece quiénes van a ser las autoridades que van a ser responsables de la identidad virtual de las personas. RENIEC y migraciones para extranjeros. Y cómo son estos mecanismos de identificación virtual de las personas. ¿Ya? Y también tiene todo un título vinculados a procedimientos digitales, notificaciones, mesas de partes, cómputos de plazos. ¿Ya? Eso en cuanto al reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Además, tenemos un sistema único de trámites. Este sistema único de trámites llamado SUD fue creado por el Decreto Legislativo 1203 en el año 2018. Este SUD es un aplicativo, es un gran directorio de procedimientos administrativos de todo el Estado peruano, que está subido en esta gran base de datos y que además es una herramienta que lo que busca es identificar procedimientos, identificar duplicidades, identificar oportunidades para simplificar procedimientos y eliminar aquellos que no sean racionales, ¿no? Razonabilidad como principio de la función administrativa, que no sean racionales, es decir, que no aporten a la vida del ciudadano, que no sean útiles, que no tengan un objetivo, que no justifiquen por qué existen estos procedimientos o incluso por qué existen requisitos de determinados procedimientos administrativos que no se justifican y que con tal motivo, dado que no sirven, no tienen una utilidad específica, lo tuvieron de repente en algún momento y después ya no, deben ser eliminados con el consiguiente ahorro para el ciudadano que tiene menos requisitos que cumplir para poder gestionar un procedimiento administrativo y obtener un título habilitante. Otras normas importantes, el Decreto Supremo 033-2018, que crea la plataforma digital única para la orientación al ciudadano del Estado peruano, el famoso gov.pe. Ese gov.pe que yo estoy segura que todos ustedes utilizan, ¿no? Cuando buscan información del sector público e incluso ponen en internet trámite de licencias de conducir. Y automáticamente el internet, el Google, los va a botar al gov.pe como punto de enlace para acceder a este tipo de procedimiento. Entonces, esa plataforma digital única de orientación al Estado peruano tiene una base legal, que es el Decreto Supremo 033-2018, y ahí se establece cómo funciona este go.pe, que pretende ser un único punto de contacto que sistematiza y reúne toda la información del sector público y a través de este único punto se contacta con los ciudadanos para facilitar el acceso a la información, ¿no? Que necesiten los ciudadanos todo tipo de información, no solamente procedimientos y servicios y requisitos TUP, etcétera, sino incluso información que las entidades manejan y han logrado compilar y que son la base de su accionar público, con lo cual esta plataforma también contribuye a lo que es la transparencia de la información pública al servicio del ciudadano. ¿Ya? Tenemos otra plataforma, que es la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano, la famosa PIDE, que lo que busca es ser un punto de intercambio de información entre las diferentes entidades públicas, bases de datos que se intercambian, bases de datos que se suben a la plataforma a fin de que las entidades ya no le tengan que pedir esa información al ciudadano, sino volteen y se la pidan a la entidad pública que está en estado como ellos eh, y que les comparte esa información a cero costo, ¿no? Y ya no tener que pedírsela al ciudadano. Con lo cual, imagínense ustedes el ahorro de costo y tiempo, no solamente para las entidades públicas, sino también para nosotros. A nosotros ya no nos piden los datos de nuestro RENIEC, les damos nuestro número suficiente, número de DNI, y de ahí las entidades sacan toda la información que quieran de la RENIEC. Que les damos información sobre nuestro título profesional. Perfecto, no me pidas que te presente una copia certificada. Verifica en la base de datos que tienes SUNEDU y no me cargues a mí, ciudadano, con costos para demostrar que el título profesional que tengo es real y está escrito en el Estado peruano y es reconocido por el Estado. No, pídeselo a la SUNEDU. Ya, entonces, para eso es la plataforma de interoperabilidad del Estado, la famosa PIDE, cuyo decreto legislativo es el decreto legislativo 1246 del año 2018 y en el cual se establece que aquella información que esté subida a la plataforma de interoperabilidad PIDE ya no se puede pedir al ciudadano. Está prohibido pedir al ciudadano porque las entidades lo pueden sacar directamente de la PIDE, ¿ya? Y tenemos otra plataforma muy importante que es la Plataforma Nacional del Software Peruano, creada a partir de la ley 28612, tiene dos decretos supremos, y esta plataforma lo que busca es que todas aquellas herramientas digitales que desarrollan las entidades públicas sean compartidas entre ellas. Ya no es que, yo quiero acceder al programa de mesa de partes virtual que tiene esta entidad que me gusta. No, no, o sea, ya no es que tengas que pagarle, ya no es que tengas ni siquiera que rogarle, sino esas herramientas digitales son del Estado peruano y por lo tanto todas las entidades públicas pueden acceder a ellas. ¿Ya? Y entonces es una plataforma donde se suben las herramientas digitales para que las entidades puedan utilizar aquellas que les son de utilidad.
ya reduciendo costos, ya no teniendo que pagarle a desarrolladores que desarrollen aplicativos muy parecidos a los que de repente ya otra entidad invirtió recursos públicos para desarrollarlos. ¿Ya? Entonces, esto, aquí también le pueden tomar una fotito si les interesa, es la plataforma, las normas que rigen específicamente lo que es el gobierno digital y la función administrativa, en tanto que estas de acá son las grandes leyes con sus reglamentos que regulan todo lo que es la transformación digital del Estado peruano. ¿Qué más quiero decirles? Les quiero, he traído mucha información para ustedes. Y entonces yo sé que en sus cabezas la palabra inteligencia artificial da vueltas y vueltas y no pueden sacar todo lo que es inteligencia artificial de sus mentes. Bueno, entonces yo lo que quiero ofrecerles en este momento son conceptos básicos que he sacado de la normativa, porque esta es una conferencia de una abogada para abogados y personas que sí están interesados en temas legales, ¿ya? Entonces, les quiero contar que en la ley de inteligencia artificial y el reglamento de la ley de transformación digital y también el reglamento de la ley de inteligencia artificial contienen conceptos vinculados a legales, ¿ya? Sobre lo que entendemos en nuestro país por inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ¿ya? La inteligencia artificial en la ley de inteligencia artificial es definida como una tecnología emergente, pero no es la única tecnología emergente que existe en nuestro país. Hay otras tecnologías emergentes y la propia ley las define, ¿ya? ¿Qué son tecnologías emergentes? Son tecnologías digitales capaces de generar soluciones innovadoras que se aplican a la vida de los ciudadanos, tales como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial. Es una dentro de un conjunto de tecnologías emergentes. Las tecnologías cognitivas, la nanotecnología, el Internet de las cosas, Internet aplicado al funcionamiento de los objetos, es el Internet de las cosas, ¿ya? Y todo ello utilizan técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías que van a generar impacto en la vida de los ciudadanos, en el ecosistema digital, en la organización y en la vida de las personas. Estas son las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial es definida como una tecnología emergente dentro de un conjunto de ellas. La inteligencia artificial es definida como una tecnología emergente de propósito general que tiene el potencial de mejorar la vida de las personas. Ya hasta ahí como que no dicen mucho, no solamente que es tecnología emergente. Entonces encontramos un concepto mejor cuando leemos lo que dice sobre un sistema basado en inteligencia artificial, que también es definido en la ley de IA, ¿ya? Entonces, en esta ley se dice que un sistema basado en inteligencia artificial es un sistema electromecánico que puede, para objetos definidos por un humano, es decir, hay un humano que establece objetivos, ¿ya? Que le introduce información de entrada a este sistema y en base a esos objetivos y esa información de entrada, este sistema electromecánico genera nuevo conocimiento, produce, no solamente que nos da información que está por ahí colgada en Internet, no, sino produce conocimiento nuevo en base a esta información a la que accede y puede hacer predicciones, recomendaciones o incluso tomar decisiones, influenciando en ambientes reales, físicos o virtuales. Y está diseñada la inteligencia artificial para funcionar con diferentes niveles de autonomía. Entonces, tenemos un sistema electromecánico con objetivos trazados por humanos que en base a la información que le subimos, la información de entrada, genera información de salida, ¿ya? Y produce nueva información. Así como nosotros pensamos y producimos nuevo conocimiento, la inteligencia artificial, por eso se llama inteligencia artificial, no es una inteligencia natural humana, es una inteligencia artificial que a partir de esta información que ha sido cargada en estas redes neuronales que integran la inteligencia artificial con una suerte de imitación de cerebros humanos, pueden producir nuevo conocimiento y ponerlo al servicio de los ciudadanos. Entonces, es muy importante, y aquí el kit del asunto, para garantizar un uso racional, ético y responsable, es cuáles son los objetivos que le damos a la IA, cuál es la información de entrada que le damos a la IA y cuáles son las instrucciones que recibe la IA para generar ese conocimiento. Porque de eso va a definir la información de salida que nos bota la IA. Por eso se habla tanto de los riesgos de la IA, del uso ético, de evitar sesgos, de evitar resultados que puedan generar discriminación de personas o de grupos sociales, porque depende mucho de los objetivos que ponemos, de las instrucciones que le damos, perdón, de la información que se ingresa a estas redes neuronales y de las instrucciones que tienen para procesar esa información y generar nuevo conocimiento. ¿Ya? Y entonces, en el reglamento, esta definición está por si acaso en la ley y en el reglamento. En el reglamento está un poquito más aterrizada, digamos, me permito leerla. Sistema basado en IA, sistema basado en máquina, que para objetivos de forma explícita o implícita
infiere a partir, y ahí tenemos que conjugar con la ley, ¿ya? Que se refiere a objetivos dados por humanos. Objetivos de forma explícita o implícita, infiere a partir de la entrada que recibe, le hace información de entrada, cómo generar salidas para generar contenido nuevo, recomendaciones o toma de decisiones, que pueden influir, y de hecho influyen, en entornos físicos o digitales. ¿Sí? Entonces, los sistemas basados en IA tienen diferentes niveles de autonomía y capacidad de entendimiento, ¿no? Eso está en el reglamento de la ley de inteligencia artificial. Entonces, este concepto nos sirve. Nos sirve para entender lo que es la IA y nos sirve para saber cuál es la base legal de los aplicativos IA que estamos utilizando todos actualmente, ¿ya? Tecnologías emergentes ya he dicho lo que es, y el algoritmo, el famoso término algoritmo. ¿Qué cosa es un algoritmo? Es la secuencia de instrucciones que recibe la IA para procesar información. Entonces, el algoritmo es un conjunto de etapas, secuencia de instrucciones, conjuntos ordenados y finitos de pasos que le dicen a la inteligencia artificial cómo procesar la información para resolver el problema que le han planteado o tomar una decisión. Ese es el algoritmo, un procedimiento. Si quieren verlo ahí, vean al algoritmo como un procedimiento definido por humanos, secuencia de instrucciones que debe seguir perdón, debe seguir, ya me estoy mimetizando, que debe seguir la inteligencia artificial para producir conocimiento nuevo. Este es el algoritmo. Entonces, de esa secuencia de instrucciones va a depender qué tipo de información produce la IA. Por eso es tan importante que en la definición del algoritmo se garantice la transparencia, se garantice imparcialidad, ¿no? En esa secuencia de instrucciones, porque de ella va a depender los resultados que vamos a lograr utilizando la IA. Entonces, cuando ustedes pidan información a los aplicativos de su preferencia, pues piensen un poquito que alguien ha ingresado información a esas redes neuronales y que le ha dado instrucciones que ustedes, en base a las cuales ustedes reciben ese conocimiento que le piden a la inteligencia artificial. Entonces, eso, para no olvidar que tenemos que mantener nuestro sentido crítico, porque no todo lo que dice la IA es necesariamente cierto o conjuga o va a ir de acuerdo a lo que nosotros podemos creer o pensar. Finalmente, tiene una base de humanos, los que producen estos aplicativos, los que ingresan la información que va a producir y lo que dan las instrucciones de cómo se produce. ¿Sí? Y por eso es tan importante, pero tan importante que las normas vigentes, no solamente en el Perú, nosotros somos un país chiquitito digamos, no está en la posibilidad de sentarse en igualdad de condiciones con los grandes empresas de la industria de aplicativos digitales de inteligencia artificial en el mundo. Entonces, pero es muy importante ver cuáles son las normas que se van a aprobar, cuáles son los principios que rigen el uso de la IA, cómo utilizarlas y hasta qué punto podemos nosotros ejercer algún tipo de control y hasta qué punto conviene realmente ejercer control para no entorpecer el funcionamiento de estos aplicativos, ¿no? Y qué garantías necesitamos como ciudadanos para saber que la información que recibimos es la correcta y para cuando nosotros ingresemos nuestra cara, nuestra imagen, nuestros datos, haya algún nivel de protección de esos datos personales o por lo menos lo hagamos a conciencia, sabiendo hasta qué punto esos datos van a entrar al mundo virtual. ¿Sí? Entonces, otros conceptos básicos, porque el tiempo pasa volando, ¿ya? Ciudadanía digital. Esto sí, ya ustedes los buscarán con calma. Está en la base legal que les he dado, Ley de Inteligencia Artificial y Reglamento del Decreto de Urgencia del Sistema Nacional de Transformación Digital. Acá hay conceptos básicos como ciudadanía digital, inclusión digital, gobernanza de Internet. Sociedad digital, ecosistema digital. Yo me voy a referir a la ciudadanía digital. ¿Qué es la ciudadanía digital? Este concepto lo utilizamos todos los días de Dios, ¿ya? No solamente es tener un DNI. ¿A qué se refiere la ciudadanía digital? No es solamente tener una firma digital, es usarlos. Es la capacidad de las personas para desarrollarse en entornos digitales, ¿no? ¿Haciendo qué? Haciendo operaciones financieras, vendiendo, comprando productos o accediendo a servicios a través del comercio electrónico, realizar actividades de entretenimiento, de comunicaciones mediante diversas plataformas o aplicaciones. Somos más ciudadanos digitales cuando hacemos un uso mayor de las tecnologías digitales para nuestras actividades privadas, empresariales, sociales, educativas, trámites públicos en nuestra vida diaria. Seremos menos ciudadanos digital si pues solamente utilizamos para escuchar música o para ver películas y no compramos o vendemos cosas y no hacemos trámites y seremos más ciudadanos digitales, tendremos un nivel de ciudadanía digital mayor cuando más los utilizamos en nuestra vida diaria, obviamente por las ventajas, no porque es una moda, sino porque la ventaja que ello genera en ahorro de costos y en incremento de eficiencias en nuestras actividades diarias.
¿ya? Inclusión digital, acceso y uso de servicios digitales por parte de los ciudadanos. Queremos que todos los ciudadanos accedan a los servicios digitales, porque los que no lo van a hacer se enfrentan a una brecha, a una desigualdad en su desarrollo y a una brecha en su desarrollo económico y social, ¿ya? ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, hay otros conceptos acá. Vamos a ir avanzando más rápido porque lamentablemente el tiempo pasa volando y yo quiero hablar un poquito también sobre el procedimiento administrativo digital. Entonces, esta diapositiva la voy a pasar porque ya le he explicado, es el marco legal que rige el procedimiento administrativo digital. Aquí sí específicamente en esta diapositiva tienen el marco legal que rige específicamente procedimientos digitales, procedimiento administrativo digital, derecho administrativo digital, si lo quieren ver así. Ya que ya está en las otras diapositivas también, pero acá lo hice a ese nivel de especificidad. Y entonces, así rápidamente, porque ya llegamos al final de esta charla, em, el procedimiento administrativo electrónico en la LEPAJ. ¿Qué nos dice la LEPAJ? Atención, nos dice que los procedimientos administrativos podrán realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos. Ajá, eso lo dice la ley, ¿ah? Los procedimientos administrativos se pueden realizar en todo o en parte con tecnologías electrónicas. Las firmas digitales y los documentos digitales que integran un expediente administrativo y las firmas digitales pueden ser y los documentos pueden ser generados y procesados a través de tecnologías y medios electrónicos, de acuerdo a los procedimientos definidos por la autoridad administrativa. Ya, estos procedimientos están contenidos en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Dice, por decreto supremo se preverán los lineamientos, condiciones y uso de tecnologías y medios electrónicos y requisitos para la implementación del procedimiento administrativo electrónico. Esos decretos supremos, ese decreto supremo al que se hace referencia en el LEPAJ es el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Por eso les digo que este reglamento es el reglamento de la LEPAJ en materia de procedimientos digitales. Pregunta, atención, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para automatizar procedimientos administrativos? Por ejemplo, los procedimientos de aprobación automática que todos conocemos. ¿Se pueden automatizar para hacerlos más rápidos para que no haya un humanito detrás de la mesa de partes recibiendo documentos y poniendo el sello de recibido, sino que sea a partir de soporte digital automatizado en el cual se recibe el documento y se ponga la firma y el sello de tiempo del funcionario, pero que no la ponga el funcionario con su manito, sino que sean firmas automatizadas? ¿Eso se puede? ¿Tenemos base legal para eso? Pues yo opino que sí. ¿Y saben por qué? Porque la inteligencia artificial que nos permite automatizar procedimientos y otras tecnologías digitales que nos permiten automatizar procedimientos han sido definidas normativamente como tecnologías emergentes, sistemas electromecánicos para objetivos definidos e incluso para tomar decisiones. ¿Sí? Así lo define la ley de inteligencia artificial, sistema electromecánico con objetivos definidos para tomar decisiones. Sistema electromecánico con objetivos definidos. Coadyuvar al procedimiento administrativo, me estoy poniendo un objetivo que podría decir un programador, para tomar decisiones, emitir actos administrativos validados por los humanos. Por ejemplo, ¿ya? Que en determinados casos pueden ser inclusive automatizados. Por ejemplo, en los casos de aprobaciones automáticas, ¿ya? Y entonces, ¿y eso por qué? Porque la ley de inteligencia artificial define a la IA como tecnología emergente. Habla de tecnologías emergentes, que son tecnologías digitales para automatizar procedimientos, y la propia LEPAJ habla y dice expresamente que los procedimientos administrativos se pueden realizar en todo o en parte con tecnologías electrónicas o digitales. Entonces, la LEPAJ nos dice, si concordamos la LEPAJ con la ley de inteligencia artificial, ahí lo tenemos. Se puede utilizar tecnologías emergentes para automatizar procedimientos, pero claro, hay que garantizar que sean seguros, que sean transparentes, que sean predecibles, que sean ciertos y que haya supervisión humana. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué más nos dice el LEPAC sobre el procedimiento administrativo digital? En el caso que implementemos y logremos. Y de hecho ya hay procedimientos que se están haciendo parcialmente en forma digital. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la LEPAC? Nos dice que se aplican los principios del procedimiento administrativo, los que están en el título cuarto de la LEPAJ. Derechos y garantías del debido procedimiento. Derecho al debido procedimiento. Derecho de defensa del ciudadano. No afectar el derecho de defensa ni la igualdad de las partes. Todos esos principios que están en el artículo cuarto de la LEPAJ se aplican a los procedimientos digitales. Y nos dice además el artículo 30 de la LEPAJ que los actos administrativos electrónicos poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos administrativos físicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los actos administrativos electrónicos tienen que cumplir los mismos requisitos de validez que están en el artículo tercero de la LEPAJ. Competencia, finalidad pública, debido procedimiento, debida motivación, objeto, contenido preciso y lícitamente posible. Esos 5 requisitos
que son requisitos consustanciales y básicos del acto administrativo, también se tienen que cumplir en el acto administrativo electrónico. La eficacia jurídica también se tiene que cumplir y también se da como atributo del acto administrativo electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que para que el acto administrativo pueda ser aplicable, pueda ser ejecutivo y ejecutorio, es decir, le podemos exigir al administrado que lo cumpla, tenemos que notificarle, igual que con el acto administrativo electrónico. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en el caso de actos administrativos electrónicos, las notificaciones van a ser electrónicas, ¿ya? Entonces, las firmas y los documentos generados a través de tecnologías y medios electrónicos tienen la misma validez legal que los documentos manuscritos e incluso en estos procedimientos se aplican los silencios administrativos. Todo eso está en la LEPAJ. Entonces, para aquellos que son renuentes a utilizar documentos electrónicos porque quieren su papelito firmado a mano, pues les digo que la ley de procedimiento administrativo dice que la firma digital puesta en un documento sobre firma utilizada, realizada en base a la infraestructura oficial de firma electrónica, tiene el mismo valor que otros documentos firmados físicamente, ¿ya? La propia LEPAJ y el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital define lo que es un documento electrónico. Y aquí, cuando hablamos de documento electrónico, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, y expediente electrónico, de acuerdo al reglamento de la Ley de Gobierno Digital, estamos hablando de tecnologías que están en proceso de implementación, que todavía no están implementadas. Y por favor, tenemos 500 personas o más en la sala. Díganme, ¿no? Y infórmenme, sería excelente que lo compartan, si es que ustedes tienen una experiencia intensiva en la entidad con la cual se desarrollan o en la cual trabajen de implementación del documento electrónico bajo estas tecnologías, ¿ya? Y les cuento qué tecnologías son o cómo lo establece la ley. La ley establece, la LEPAJ y el reglamento de la Ley de Gobierno Digital establece que los documentos electrónicos son unidades básicas de información que pueden ser clasificadas, transmitidas, procesadas o conservadas en unidades que integran un expediente electrónico. Entonces, un expediente electrónico está compuesto por documentos electrónicos individualizados. Cada documento que integra un expediente electrónico es registrado en un soporte electrónico o digital, en un formato abierto y de aceptación general que garantiza su recuperación y conservación en el largo plazo. Tiene datos asociados que permiten que cada documento esté individualizado e identificado, ¿ya? Tienen el mismo valor legal que los documentos en papel y cada documento tiene un código de verificación digital. ¿Qué cosa es un código de verificación digital? Es un código formado por números y letras, secuencia alfanumérica, dice la norma, que nos ayudan estos códigos a verificar la autenticidad de los documentos una vez que estos documentos electrónicos son impresos. Identificamos documentos, los individualizamos con estos códigos alfanuméricos y a la vez esos códigos alfanuméricos nos van a permitir verificar a través de los aplicativos digitales la autenticidad de esos documentos. Entonces, a ustedes les debe haber pasado cuando verifican la identificación de una firma puesta en un documento a través del aplicativo que está en Internet para verificar las firmas electrónicas, en la cual nos aparece el documento con el contenido que tenemos nosotros en la mano y con la firma, y el aplicativo nos dice si este es el contenido del documento. Nosotros contratamos y vemos que el documento es real, es verdadero lo que tenemos en la mano, ¿ya? Expediente electrónico es el conjunto organizado de documentos, eso está en el artículo 31 de la LEPAJ y en el reglamento, en el artículo 39, conjunto organizado de documentos electrónicos generados a partir del inicio de un procedimiento administrativo, ¿ya? Y en estos expedientes electrónicos están los documentos electrónicos de los cuales hemos hablado y también se integran documentos presentados por los administrados, por terceros y por otras entidades. ¿Cuál es el requisito? Que estos documentos sean firmados electrónicamente por quien emite el documento. Y en el caso, por ejemplo, de documentos que sean escaneados y que se entreguen en físico o escaneado a través de correo electrónico a la entidad pública, esos documentos escaneados, cuando ingresan a integrar el expediente electrónico, son firmados por el funcionario, por el fedatario de la entidad o por un funcionario que en forma automatizada firma el documento cuando ingresa por mesa de partes, le pone una fecha y verifica ese documento y el contenido de ese documento que está recibiendo. No es que verifique el documento que la administración recibe, ojo, ya no es que el contenido de ese documento sea cierto, a eso se aplica el principio de presunción de veracidad, sino que la veracidad del documento que él está recibiendo, que tal día recibió este documento con este contenido firmado por tal y que lo presentó fulanito. Y todo eso a través de la firma del funcionario que lo recibe, que es una firma automatizada, no una firma de ser humano, ¿ya? Entonces, todos estos documentos se incorporan en el documento electrónico. La propia LEPAJ dice que
que los documentos que se presentan en papel en la mesa de partes se tienen que escanear y que para eso las entidades tienen o la línea dedicada de digitalización de documentos, es decir, un servicio de escaneado y de digitalización de documentos aprobado conforme a ley, con un sistema autorizado por ley y con un fedatario digital, es el escaneo con valor legal de estos documentos, ¿ya? O también un escaneo con valor administrativo, pero para uso interno solamente de la entidad a través de un fedatario institucional. Entonces, en verdad, todas las entidades tienen que tener su línea dedicada de digitalización de documentos, que verifica que los documentos que ellos escaneen, de originales, por ejemplo, que se presentan en mesa de partes, son auténticos. Para eso es la línea dedicada. Y si no lo tienen, pues pueden utilizar fedatarios institucionales, pero la legalidad de esos documentos solamente va a ser para manejo interno de la entidad. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Los expedientes electrónicos tienen una estructura que está diseñada en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Como les digo, no les estoy diciendo de algo que ya existe, sino que está en proceso de implementación. Entonces, esas son las normas básicas que rigen cómo van a ser, establecen cómo van a ser estos sistemas, ¿ya? Y nos dicen que cada expediente tiene un código único de identificación inalterable, que permite el acceso y también el seguimiento del expediente y la identificación del expediente. Entonces, además del código de identificación digital de cada documento, código de verificación digital, además el expediente en sí, como expediente, tiene un código único de verificación, un número de expediente, que es el código de verificación digital, pero del expediente. Y estos expedientes van a tener un índice digital, ¿no? De cómo se van integrando los documentos que van a conformar el expediente en orden cronológico y garantizados y cada documento que lo integran e incluso el índice tiene firma digital, ¿ya? Y entonces esto permite que cuando saquemos copias podamos validar que sean originales y garantizan el orden en que los cuales los documentos se están incorporando en el expediente electrónico y qué documentos lo integran. Entonces, todos sabemos, y yo creo que a esas alturas ya todos sabemos, que cuando utilizamos mecanismos digitales hay una trazabilidad en el manejo del expediente. Entonces, si a alguien por ahí se le ocurre borrar una pieza, no debería poder hacerlo. Pero si algo pasa, toda la trazabilidad, quién metió la mano en el expediente digital, eso va a quedar en el sistema, verificado quién intervino, cuándo se abrió, cuándo se cerró el expediente, qué personas tuvieran acceso, bajo qué máquinas, en qué orden de dominio, ¿ya? Entonces, toda esa trazabilidad que no podemos hacer cuando manejamos únicamente documentos físicos, se puede hacer a través de estas tecnologías digitales. Y a eso me refiero cuando hablo de las ventajas de la transformación digital o de la implementación del gobierno digital en las entidades públicas. Es todo un reto, pero a eso vamos. Recepción, y ya terminando. ¡Ay, cómo corre el tiempo! Recepción documental, plataforma única de recepción documental del Estado. Esto fue modificado a partir de la pandemia, ¿ya? Me refiero a las leyes 31.170 y 31.465. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos la obligación, tenemos la mesa de partes digital como un bloque de interoperabilidad de todas las entidades públicas. Entonces, ya tenemos un sistema digital de mesa de partes digital que todas las entidades tienen la obligación de implementar. Y muchas de ellas ya lo tienen implementado. Su mesa de partes digital, que es un aplicativo, una herramienta digital, no simplemente un correo electrónico, ¿ya? Entonces, este instrumento llamado bloque de interoperabilidad puesto al servicio de todas las administraciones públicas, ¿ya? Este, y las que no lo tienen, tienen que implementar su mesa de partes digital, permite que el ciudadano presente por canales virtuales documentos a las entidades públicas los 7 días de la semana y las 24 horas. Entonces ahí están ustedes el sábado, en lugar de irse de parranda o de fiestita, o etcétera, están haciendo pues su procedimiento digital, pidiendo su autorización, su licencia, etcétera, y lo presentan a la mesa de partes de una entidad pública, ¿ya? No es necesaria la presentación física de los documentos cuando son remitidos por la vía digital, ¿ya? Y, ojo, en estas normas también se establece que los documentos presentados a la Mesa Digital Perú, que es la Mesa de Partes Digital, desde las 00 horas hasta las 11:59 de la noche de cualquier día de la semana, incluso sábados, domingos y feriados, sean hábiles o inhábiles, se reputan presentados el mismo día. Entonces yo presento mi documento el sábado a las 11 de la noche, ese día, sábado 11 de abril, por decir algo, ese día es el día que yo presenté mi documento, ¿ya? Así sea día inhábil, ojo, pestaña y ceja. El plazo para la atención de ese documento no va a correr a partir del domingo, obviamente. La norma nos dice que corre a partir del día hábil siguiente a la presentación de ese documento por la Mesa Digital Perú o la Mesa de Partes Digital. Y además nos dice que el ciudadano lo que va a recibir es su cargo, ¿ya? Y el cargo de recepción del documento que le ha presentado por la Mesa de Partes Digital viene con una firma digital de agente automatizado. ¿Eso qué quiere decir?
que va a venir con la firma del responsable de MS Partes, pero no es que el señor está ahí trabajando 24 horas al día firmando documentos, no, 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 es una firma automatizada que se pone automáticamente cuando el documento ingresa por MS Partes y que dice, recibimos este documento en tal fecha, lo vamos a repasar, a revisar, le vamos a confirmar que el documento ha sido bien presentado. Y luego recibe un segundo correo en el cual les dice el documento está bien presentado. ¿Ya? Y además, esa mesa de partes digital está interconectada con un correo electrónico que tiene que proporcionar el ciudadano y otro mecanismo de comunicación como un teléfono celular. Entonces, a nuestro correo privado, a nuestro teléfono celular nos va a llegar el aviso, nuestro cargo y el aviso que nos han remitido el cargo. Eso es la mesa de partes digital. Lo más importante que recuerden ustedes es que se pueden presentar documentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que los plazos van a correr a partir del día siguiente, del día hábil siguiente de la presentación del documento. Em, También, por si acaso, ya con esto voy terminando, em, los ciudadanos muchas veces presentamos documentos en físico en la mesa de partes o presentamos documentos escaneados en la mesa de partes física o por correo electrónico. E incluso a veces presentamos un documento, le hacemos nuestra rúbrica a mano, escaneamos el documento. Entonces lo que va por la mesa de partes es un documento con una firma manuscrita, no una firma digital, no una firma con código de verificación, no una firma electrónica oficial, sino una firma manuscrita puesta en el documento escaneado. Y yo creo que acá todos hemos hecho trámites en los cuales nos han hecho valer esos documentos. Bueno, eso tiene base legal. Está en el artículo 47 del reglamento de la ley de gobierno digital, en la cual dice que las entidades pueden optar por recibir documentos escaneados con firmas manuscritas, recibir documentos electrónicos con firma electrónica oficial. Ahí no hay problema. Mientras firmemos con el software de la OMPE, por ejemplo, o el software de la RENIEC y con nuestra firma electrónica que está asociada a nuestro DNI, pues no vamos a tener ningún problema. O incluso las entidades públicas pueden proveer un formulario web que es completado por el ciudadano y que el ciudadano llena el formulario y lo ingresa y con eso inicia el trámite. Entonces, todos estos documentos, ¿en qué momento son validados? En el momento en que entran a la mesa de partes digital de la entidad y que la entidad firma el documento a través de una firma automatizada, el certificado de agente automatizado se llama, donde va a aparecer una firma, ¿no? Puesta, como un sello, y donde hay una constancia de la fecha, del minuto, el segundo en que entra el documento, y la firma automatizada puesta sobre ese documento valida que ese documento, esa hoja, ¿no? Ese documento con el contenido que tiene, que ingresó por mesa de partes, es lo que la entidad ha recibido, ¿ya? Y el contenido del documento se presume cierto en virtud del principio de presunción de veracidad y de todo el marco legal vigente al uso del y a la vigencia del principio de presunción de veracidad. Bueno, ya en lo que concierne con la casilla electrónica antes era facultativa, ahora es obligatoria. Esta modificación se hizo con la ley 31736, pero sí, ojo, las entidades tienen que tramitar un decreto supremo que lo aprueba el Ministerio de Justicia y la PCM, en el cual le autorizan a las entidades a utilizar la casilla electrónica obligatoria como mecanismo para notificar a los ciudadanos. ¿Cuál es la ventaja de la casilla electrónica obligatoria? Es lo que concierne a la forma de hacer las notificaciones. Cuando notificamos por correo electrónico, ojo, correo electrónico no es casilla, ojo, ¿ya? Cuando notificamos por correo electrónico, em, el ciudadano tiene que hacer un acuse de recibo del correo, es decir, tiene que decir, recibí la notificación, contestar el correo, recibir la notificación. Si no lo hace en el plazo de 2 días, desde el día siguiente de que recibió el correo, entonces la entidad tiene la obligación de hacer notificación personal o física en el plazo de 5 días. Entonces, si el ciudadano contesta, excelente. Si no contesta, tenemos que hacer la notificación personal. Y esa es la limitación de la notificación por correo electrónico. Y por eso se crean las notificaciones por casilla. ¿Qué nos dice el reglamento de la ley de gobierno digital? Que la notificación por casilla surte efecto cuando conste haber sido recibida. Y aquí está el kit del asunto. ¿Cuándo consta haber sido recibida? Cuando el ciudadano recibe la notificación en su casilla. Entonces, cuando el ciudadano abre la casilla automáticamente genera una constancia de recibo. Entonces, ¿cuándo hay acuse de recibo? ¿Cuándo consta haber sido recibida? Cuando el ciudadano abre el mensaje. El ciudadano tiene 5 días desde el día siguiente de haber recibido la notificación para abrir su mensaje. Entonces, si él abre el tercer día, ese día va a estar notificado. Si abre el cuarto día, esa fecha va a estar notificado. Si no lo abre en el 5 días y no lo abre nunca, a partir del sexto día se computa por bien notificado al ciudadano. ¿Haya abierto el mensaje o no? Y a partir del sexto día empiezan a correr los plazos. Entonces, aquí, cuando utilizamos casilla, ya no hay necesidad de hacer notificaciones
personal si el ciudadano no abre el correo, no nos contesta diciendo que lo ha recibido. Al sexto día ya se le considera recibido y esta es la ventaja de la casilla electrónica como forma de notificar. ¿Sí? Las reuniones digitales finalmente también se pueden hacer por soportes digitales. Los sesiones de órganos colegiados. Aquí está regulado en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital y en la LEPAG. Audiencias de pruebas también se pueden hacer por canales virtuales. Actividades de fiscalización también. Pero ojo, el propio reglamento de la Ley de Gobierno Digital en el artículo 63 y 65 nos dice cómo firmar esas actas y nos dice que las firmamos por medio de firmas electrónicas o por otros aplicativos que las entidades consideren válidos para dejar constancia de las firmas puestas en las actas. ¿Ya? Ahí tienen el soporte legal y esa es la base legal de las reuniones digitales que hoy por hoy hacemos. Finalmente, y ahora sí, ¿qué cosa dice la Ley de Inteligencia Artificial en materia de principios para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial? Está en la ley de la IA y en su reglamento. Nos dice que para utilizar aplicativos de inteligencia artificial tenemos que desarrollar estándares de seguridad basados en riesgos. Es decir, para utilizar los aplicativos tenemos que lograr comprender cuáles son los riesgos de utilizar esos aplicativos e identificar en amenazas, vulnerabilidades y posibles consecuencias negativas y evaluar la probabilidad de ocurrencias de esos impactos. Entonces, es necesario desarrollar estándares de seguridad para que las entidades públicas utilicen esos aplicativos de inteligencia artificial y el sector privado también. Tienen que tener esos estándares de seguridad para utilizar esos aplicativos en sus actividades diarias. El desarrollo de aplicativos IA exige un deber de desarrollo ético, de desarrollo responsable, que nos permita, no, y a qué llamamos desarrollo ético, garantizar el respeto de los derechos humanos, de la libertad de decisiones, de la libertad de información, de la transparencia, la certeza de la información, el respeto de la dignidad de las personas en el uso de la IA. A eso llamamos uso de la IA responsable. Entonces tiene que ver mucho con los contenidos que se suben a las IAs, con el uso que hacemos de la IA. Si decimos si es que esta información la hemos producido con IA o no, cuáles son nuestras fuentes, cuáles son nuestras bases. ¿Ya? Desarrollo ético para una IA responsable como principio del desarrollo de la inteligencia artificial. Y otro principio importantísimo, la privacidad de la IA. La IA no debe transgredir la privacidad de las personas. Entonces, ¿cómo actuar de manera segura para lograr un impacto positivo y de bienestar en los ciudadanos? Y eso pasa por la información que debemos de tener de qué hace la IA con nuestros datos, ¿ya? Y entonces la propia ley, ojo, en el artículo segundo, establece es de interés nacional el fomento, el desarrollo y uso de la IA para mejorar los servicios públicos. Entonces, la propia ley de inteligencia artificial promueve y fomenta el uso de la inteligencia artificial con estos principios de estándares de seguridad, desarrollo ético y respeto a la privacidad en el uso de la IA para mejorar los servicios públicos destinados a los ciudadanos. Hay un interés nacional. Entonces, como país, estamos interesados, tenemos interés en un objetivo público, así se lo quiero decir, de usar la IA en la prestación de servicios públicos, pero siempre, ojo, garantizando un desarrollo ético, privacidad de datos personales y estándares de seguridad. Finalmente, el propio reglamento del sistema de la ley de inteligencia artificial tiene una serie de principios adicionales que rigen lo que es el uso de la IA. Se los leo rápidamente y con esto cierro mi presentación. No discriminación, privacidad de datos personales, protección de derechos fundamentales, respeto del derecho de autor y derechos conexos, seguridad, proporcionalidad y fiabilidad en el uso de la IA y en la producción de conocimiento a través de la IA. Educación en IA, sostenibilidad, supervisión humana, transparencia y rendición de cuentas de quienes desarrollan, implementan y usan esos sistemas de IA. Bueno, espero poder haber dado tanta información que he preparado y que se las doy de verdad que con mucho cariño, con ganas de aportar un poquito al conocimiento de cada una de las personas que ha participado y que ha destinado su precioso tiempo en escucharme en esta charla. Y muchísimas gracias. Quedo a las preguntas de ustedes. Muchísimas gracias, doctora Granda, por la magnífica presentación que nos ha realizado esta tarde. Muchas gracias también a las más de 1030 personas que se encuentran conectadas o escuchando la doctora. Ha sido un tema muy, muy interesante el que hemos tenido en esta sesión. Rápidamente, doctora, quiero compartirle efectivamente algunas de las consultas que el atento público nos ha realizado. La primera pregunta es la siguiente. Em, Doctora, ¿cómo es que se puede legalizar un documento, por ejemplo, un certificado, emitido de manera digital?
Lo que pasa es que no tienes que legalizarlo. En la medida, cuando es un documento digital, con firma digital, ya el documento viene de por sí, en el momento que pones la firma en el documento, sobre todo cuando es expedido por una entidad pública, ya está legalizado, ya tiene pleno valor, dado por el marco legal que hemos expuesto en la charla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes, por darte un ejemplo bien simple, tú pides una copia de una partida registral a la SUNARP. Todo eso se hace en procesos automatizados. Entonces, pagas tu tasa, ingresas a la página web de la SUNAT, ingresas el aplicativo y pides la copia de tu partida. ¿Ya? Automáticamente te va a llegar la copia a tu correo electrónico y vas a ver una firma con sello automatizada. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo le agradecemos el documento? Ya está, ya el documento tiene valor pleno, legal. Entonces, si yo quiero saber, si yo se lo doy pues a mi vendedor, por ejemplo, a mi comprador, ya, toma la partida, y mi comprador quiere saber si ese documento es legal, lo que va a hacer es entrar al software que va a aparecer el camino para llegar a ese software, va a aparecer en el propio documento, va a ingresar los datos y va a verificar si ese documento es real o no. Entonces, ya está legalizado. ¿Sí? O sea, ya no hay necesidad de, digamos, de legalizar esos documentos porque ya te viene con la firma puesta y con pleno valor que te da la norma. De acuerdo, doctora, muchas gracias por resolver Y la el primera. asunto es la firma digital, ¿no? Y verificarlo con el sello que aparece en el documento. Gracias, doctora. Otra de las preguntas es es la que a continuación se la quiero compartir. Doctora, ¿existe alguna plataforma única del Estado para los trámites documentarios? Porque pareciera que cada uno ha diseñado su propio sistema, o es la impresión que nos da. Sí, es verdad, o sea, cada entidades están desarrollando sus propios aplicativos, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que de alguna manera está destinado, todo esto es progresivo, en verdad, es un reto cotidiano, las tecnologías cambian, todo el tiempo estamos cambiando de tecnologías nuevas, hace 3 años no se hablaba de IA, ahora, o 4 años mejor dicho, ahora sí, entonces es un universo cambiante. Y como les decía al comienzo de la presentación, las entidades han ido desarrollando esto en forma individual, en forma diversa, ¿no? No sistematizada. Tenemos una política nacional de transformación digital y lo que tenemos en la realidad es que las entidades lo hacen de forma distinta, pero como punto de encuentro tenemos la plataforma go.pe. Entonces, lo que tenemos uniformizado, no uniformizado, sino digamos sistematizado, es el acceso a estos procesos a través del go.pe. Pero más allá de eso, cada entidad lo viene desarrollando de forma distinta todavía. ¿Qué tenemos homogenizado? El aplicativo Mesa de Partes Digital. Ese sí lo tenemos igual para todas las entidades y poco a poco las entidades van implementando, ¿ya? Entonces, poco a poco se está uniformizando aplicativos. La casilla digital también, el proyecto es uniformizar la casilla que utilizan todas las entidades públicas. A eso vamos. Gracias, doctora. Aquí hay otra consulta que nos han compartido. Es la siguiente. Doctora, si nos abocamos a lo que corresponde a la digitalización, ¿existirá una condición de cuidado en cuanto a nuestros datos personales? ¿Qué pasa si la normativa transgrede nuestro derecho fundamental a la privacidad en cuanto a la falsificación de nuestras firmas, por ejemplo? Em, me voy en todo lo que tiene que ver con las normas de protección y seguridad de datos personales, la normativa es la misma en entornos físicos y en entornos digitales, ¿ya? En cuanto al uso de la firma, las personas que tramitan y usan firmas digitales, ya no podías ponerlo por temas de tiempo en realidad, la propia ley de firmas y certificados digitales establece que es responsabilidad de quien recibe una clave secreta y recibe una firma digital responsabilizarse de su uso. Y que la firma digital está asociada a una clave secreta, como la del banco, ¿ya? Como la del cajero automático, por decirlo de alguna manera. Entonces, y la propia ley presume que la firma digital puesta en un documento ha sido puesta por el titular y el dueño de la clave que si pusieron una firma falsa, que le di a alguien mi clave y no debí, que alguien me robó los pensamientos y se apropió de mi clave secreta, entonces, ¿cómo hago yo para decir este documento es falso? Pues hay que hacer un juicio a nivel civil en el Poder Judicial. Eso es lo que dice la norma, está en la Ley de Firmas y Certificados Digitales y en su reglamento. Las presunciones de validez de la firma digital. Entonces, moraleja, si tienen firma digital, cuiden la clave, no se le estén dando a su secretaria, no se la den a cualquiera. Así como no le darían la clave del cajero a nadie, no le den la clave de su firma digital a otro. Interesante recomendación, doctora. Muchas gracias.
Otra pregunta que tenemos para compartir es la siguiente. Doctora, ¿qué brechas considera usted más críticas en la implementación del gobierno digital? Dos. Y te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a la persona que ha hecho esa pregunta. La primera es la conectividad, ¿ya? Si no tenemos infraestructura de comunicaciones, eh, no vamos a, si no tenemos una infraestructura de telecomunicaciones, si no tenemos fibra óptica que, que una los diferentes puntos del país, que una a todos los ciudadanos, em, si no tenemos internet, y no solamente internet, sino internet de calidad, ¿ya? Este, no tenemos la red por la cual corren los servicios digitales, corre los aplicativos de inteligencia artificial, corren los aplicativos y herramientas digitales que utilicemos, corren los contenidos que se cuelgan en las páginas de Internet. Entonces, en un país como el nuestro, el gran reto es desarrollar esa infraestructura, que llegue a todos y que por él corran servicios, no solamente que haya Internet, sino que sea un Internet de calidad, porque necesitamos mucho ancho de banda para que corran los servicios de IA, 5G. Cada vez necesitamos mejores servicios digitales para que tantos aplicativos puedan correr por ellas, ¿ya? Que tienen un consumo de ancho de banda mayor. ¿Sí? Primer reto. Segundo reto, la educación digital. O sea, los más jóvenes, probablemente si hacemos una encuesta sobre la edad de las personas que nos acompañan, probablemente los que nos acompañan son los más jóvenes, ¿ya? Entonces, pero las personas mayores no están tan educadas digitalmente, hay mucha desconfianza. O incluso, inteligencia artificial, todos ya nos hemos subido al carro y estamos haciendo lo que podemos para aprender a usarla. Pero ¿qué tanto sabemos usarla? ¿La estamos utilizando bien? ¿Nos estamos protegiendo a la hora de utilizarla? Cuando producimos conocimiento con IA, ¿estamos verificando que los datos sean ciertos o estamos distorsionando conocimiento? Y somos responsables del conocimiento que utilizamos, que ponemos en nuestros documentos. Entonces, hace falta educación digital, hace falta enseñar a las personas cómo se hacen, qué herramientas se utilizan. Hace falta que ellos conozcan cómo protegerse, cómo reconocer entornos seguros de aplicativos digitales y dónde no los están estafando, ¿no? Entonces, un gran reto es la educación digital y, bueno, la conectividad. Muchas gracias, doctora, por absolver también esa consulta. Un participante nos hace referencia que hizo mención a el tema de tareas administrativas que podrían automatizarse mediante la IA. Pregunta, doctora, ¿podría detallar qué tareas o de qué manera? Procedimientos de aprobación automática. Ya. ¿Qué son procedimientos de aprobación automática? Son solicitudes de los administrados de inscripción de registro generalmente o de validación de habilidades profesionales que ellos tienen, pero que necesitan algún tipo de reconocimiento por parte de las entidades públicas. ¿Ya? Y eso se hace a través de procedimientos de aprobación automática, que son procedimientos de aprobación automática, aquellas solicitudes que una vez que ingresan por la mesa de partes de una entidad pública se consideran aprobadas. O sea, no requieren evaluación previa. Ni bien tú ingresas el documento y con los requisitos que dice el TUPA o que establece la entidad y el aplicativo ya reconoce que se han presentado todos los requisitos, te consideran aprobado lo que tú estás pidiendo, que generalmente son inscripciones en registros. ¿Ya? Entonces, esos procedimientos que son muy sencillos, esos pueden ser automatizados. ¿Qué significa ser automatizados? Que todo el procedimiento se realiza sin intervención humana, únicamente con herramientas eléctricas y mecánicas. Por ejemplo, esto de la expedición de copias que les contaba de Renier, perdón, de SUNAR, eso se está realizando a través de un procedimiento automatizado. No creo que ellos utilicen inteligencia artificial, no lo sé en verdad, pero el procedimiento lo tienen automatizado y automáticamente nosotros recibimos las copias en nuestro correo. Y encima podemos sacar, imprimir y sacar un montón de copias al mismo costo, ¿ya? Este, lo cual implica pues un tremendo ahorro, ¿no? Entonces me refiero a esa clase de procedimientos. Y pueden haber otros, ¿ya? Pero incluso en otros países están automatizando más procedimientos, incluso los de evaluación previa, ojo. Pero pues hay que desarrollar un mecanismo para garantizar la certeza de esos resultados y esas decisiones de la administración, ¿no? Siempre con supervisión humana. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a las últimas consultas ya de esta sesión. Preguntan lo siguiente, doctora, ¿por qué razón no existe obligación de las entidades públicas en tener una línea dedicada con fedatario juramentado que certifiquen todos los expedientes administrativos digitales? Porque es un poco la problemática que visibilizamos. Mira, no, ahí sí me agarras un poquito. Alguna vez me he puesto a investigar
en el marco legal que rige las líneas dedicadas hace tiempo. Realmente en este momento no tengo en la cabeza si existe una obligación legal de tenerlo o no. Entonces, no podría dar una información a ciencia cierta de si existe la obligación legal o no, o por qué no tenerla. Lo que sí sé, porque me tocó estar en una entidad que hizo todo el proceso para obtener su línea dedicada y finalmente lo obtuvo, es que se requieren recursos públicos para poder comprar los equipos, para poder tener las personas que van a manejar la línea dedicada. Entonces, sí demanda recursos destinados y recursos sostenibles y permanentes de la entidad destinada al mantenimiento de la línea dedicada. Entonces, de repente por ahí esa es la limitación que existe. Pero concuerdo con el participante, ¿ah? O sea, deberían tener la línea dedicada. Si queremos promover lo que es la digitalización de documentos, no solamente para trámites, sino incluso para archivar. O sea, la línea dedicada hoy en día es fundamental para cambiar nuestros archivos físicos en archivos digitales, para no tener documentos en cajas que mandamos a estas empresas de almacenes de documentos del sector público, sino que toda esa información, todos esos archivos se conviertan en digitales y se vayan a la nube del Estado peruano, ¿ya? Con lo cual, imagínense todo el costo que se reduce en materia archivística. Muchas gracias, doctora. Y le compartimos a continuación la última consulta de esta tarde. Doctora, mirando al futuro, ¿cuál debería ser el siguiente paso para consolidar un Estado verdaderamente digital, eficiente y transparente, como indica el título de esta conferencia? Bueno, yo lo que pienso es que ya tenemos una política nacional de transformación digital, se aprobó en el año 2023, tenemos un ente rector, pero lo que falta, creo yo, es decisión política. Es decisión política para hacerlo no solamente a través de ministerios, ¿no? Porque incluso ni siquiera los ministerios lo tienen totalmente implementado. Es todo un reto y demanda recursos públicos, pero como política de Estado, que hay una decisión, un apoyo del gobierno, al margen del cual sea, en digitalizar el sector público y ayudar al sector privado a digitalizarse. Entonces, yo creo que va por una política nacional que se le dé la importancia, esta política nacional que ya tenemos aprobada y que tenemos, pero en todas estas coyunturas políticas, avatares, cambios de presidentes y todo lo demás, es que las políticas nacionales importantes como que pierden su valor, ya no están en el ojo público por otros problemas coyunturales que tenemos. Entonces yo creo que falta acá decisión política, políticas de Estado, y de implementarlo no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, es un poquito más fácil ordenar al Poder Ejecutivo, sino incluso el verdadero reto es digitalizar los servicios de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. ¿Ya? Y bueno, antes de despedirnos, yo sí quiero invitarlos, por favor, a que me sigan en LinkedIn, donde voy a estar, búscame con mi nombre, Ana María Grande de Serra, y donde trato de subir cada cierto tiempo información que tiene que ver con gobierno digital, transformación digital y también función administrativa del Estado. Doctora, me ganó, muchísimas gracias. Yo quería darle este último espacio, pero bueno, se adelantó a mi comentario. Y igual, doctora, estamos muy contentos de haberla tenido en esta sesión. Muchas gracias también a las más de 1030 personas que hemos tenido en el día de hoy. Ha sido una sesión muy importante, muy interesante, muy buenas preguntas también. Y doctora, esperamos que se haya sentido muy a gusto. Yo le cedo entonces estos últimos segunditos para que pueda despedirse del público. Bueno, quiero agradecer a las más de 1000 personas que nos han acompañado. De verdad que me encanta haber podido llegar por mecanismos virtuales al- a darles un poquito de este conocimiento que vengo yo investigando desde hace mucho tiempo y que sigo investigando. Y poder regalarles este tiempo y haber sido recibidos en su mundo laboral, en su mundo profesional, en sus espacios personales, donde quiera que ustedes estén, a través de estos mecanismos virtuales. Entonces, sigamos interconectados, compartiendo y aprendiendo a través de mecanismos digitales para mejorar nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Granda. A los participantes nos encontramos en la próxima sesión. Voy a conversar con la doctora posterior a esta conferencia para poder solicitarle el importante material que ha tenido de bien hoy compartir y de esta manera ver si es que es posible replicarlo. Muchísimas gracias, doctora Granda, nuevamente. Que continúe teniendo una muy buena tarde. Chao. Hasta pronto.